Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Somos Violeta y Emma. y hoy os traemos un top 5 de terror. El problema de este vídeo va a ser el siguiente. No nos gusta el terror. Ni a mí, ni a Emma. Este va a ser el peor periodo de terror de la historia. Pero la vida es muy larga, entonces pues en algún momento sales de tu zona de confort y por una razón o por otra sí que lees algún libro que no habrías leído bajo otras circunstancias, y por eso hemos leído algún libro de terror también, ¿verdad? Sí, sí. Y hoy queremos hablar de esos libros de terror. Y nuestro top 5 en realidad va a ser top 2. Porque como no tenemos tanta variedad, pues tampoco podemos hacer un top 5, y seguramente que hay muchísima gente que lee mucho género de terror y nos dirá, vaya top 5 de... Entonces, pues nosotros simplemente hablaremos de, dentro de lo que hemos leído de este género, lo que nos ha gustado o nos ha llamado más la atención o nos ha inspirado miedo de verdad. Es lo que haremos. Y vamos a mantener la estructura de top 5. Y en el número 5 quiero hablar de algunos libros de terror que sí que he leído, porque son los clasicazos de terror, pero en realidad no me han dado miedo. Por ejemplo, Edgar Allan Poe también está clasificado como el autor de terror, aunque él es el padre de lo que es género de misterio, de detectives también, aparte de terror. He leído varias obras suyas porque tiene muchísimas obras que son relatos cortos, y la verdad que me encanta su obra. Y aunque hay algunos relatos que son como más horrorosos, más misteriosos y tal, pero no me han dado mucho miedo. ¿Tú has leído algo de Edgar Allan Poe? No, pero bueno, sí, pero no recuerdo lo que en la adolescencia, de esto que te mandaban pues leer así como relatos cortos. Lo que sí que recuerdo es que lo que había leído nos lo habían comparado como Gustavo Adolfo Bécquer, que también tiene el libro este de rimas y leyendas. Y no lo conoces, es que es literatura, que manda leer aquí en España. Y entonces pues recuerdo que alguna de esas leyendas daban como mal rollito, no como miedo, pero era como... Y era un poco así como por el estilo. No daban miedo, pero es como... Ya. Otro autor que se considera como un clásico de miedo es Mary Shelley y Frankenstein. Frankenstein. Este nombre lo conoce todo el mundo porque todos habrán visto alguna película o habrán escuchado por ahí, porque es como que un nombre, digamos, común, ¿no? Más que un nombre propio ya. Y he leído la obra original solamente porque el nombre de Frankenstein se escucha por todos lados, y pues quería llegar al origen de esto. Y la verdad es que más que miedosa es una historia bastante triste, la verdad. Yo creo que es una historia sobre soledad más que sobre el miedo. Yo os recomiendo que si queréis conocer algo sobre Mary Shelley y no queréis pues eso, leer una obra de ella o así, hay una película antigua que estaba protagonizada por Hugh Grant que se llama Remando al viento. La película a mí me pareció maravillosa. Y va pues eso, sobre la figura de Frankenstein, sobre Mary Shelley, sobre los miedos, la soledad. Está muy bien. Yo no he leído nada de ello, pero sí que bueno, Frankenstein es un personaje conocido por todo el mundo. O sea que... Igual que el conde Drácula, sí, que también quería llegar al origen de esta historia. Y he leído la obra original de Bram Stoker. Y este libro es más, digamos, de miedo que Frankenstein, que es una historia de soledad, ¿no? Ahí sí que te da un poquito de suspense. Los lectores de la época me imagino que sí tendrían más miedo. Es que nosotros ya conocemos todos los spoilers. Sí. Nosotros sabemos por qué la protagonista se siente más débil por la mañana y porque cada vez está más pálida y porque tiene estas marcas en el cuello. No es ningún misterio. Todo el mundo conoce vampiro. Sí. Actualmente se sabe lo que es. Sí. Ahora es un género, vamos, con G mayúscula. Es que hay obras sobre vampiros habidos y por haber.
un montón. Pero bueno, es una historia muy curiosa y aunque no da miedo, está bien escrita y da, a ver, no da miedo, pero da así cosquillitas y es curiosa. Cosquillitas, Sí. cosquillitas de miedo. Interesante concepto. Yo he visto la película en blanco y negro en cine mudo y la verdad es que el bicho es que es feísimo. Pero claro, como es cine mudo, miedo como tal, pues no, ¿sabes? Ya. A nosotros el público del siglo XXI que estamos acostumbrados a efectos especiales y tal, claro. Bueno, pero eso ya yo que es tipo más gore, sangre, tipo Tarantino. Y es como... Y otro libro que va a entrar aquí es el Nosferatu de Joe Hill, que también lo he leído y a ver, es como que conceptos de miedo, ¿no? Pero tampoco me dio mucho miedo, me dio mucha curiosidad. Yo creo que Joe Hill escribe bastante bien, igual no es tan talentoso como su padre, o no tiene tanta fama como su padre, pero eso no le resta lo merecido. Sabe entretener con su historia y sabe enganchar con su historia. Pero bueno, yo leí el libro y tampoco me pareció que daba mucho miedo, pero está bien. Pues muy bien, muy bien. Y con esto pasamos al Top 2. top 2, que en realidad yo tengo dos libros que me dieron bastante miedo. Y yo tengo otros 2. Y entonces en la posición 3 y la posición 4 vamos a tener, digamos que el segundo libro que a nosotras nos dio menos miedo, ¿no? Exacto. Venga, 4. 4. Posición número 4. 4. ¿Qué tienes? Tengo. Os voy a contar mi vida. Hubo una época en la que yo era adolescente. Sí, sí, era adolescente. Esto es como una historia de miedo. Y en mi casa, no sé por qué, y en mi casa y la de tantos otros españoles, se les dio por apuntarse al círculo de lectores. Ah, sí, eso me lo conozco yo, sí. Bueno, pues entonces, claro, mensualmente o cada X meses llegaba una caja con libros. Claro, pensad, una niña adolescente, a mí de aquellas me gustaba leer, pero no el tipo de libros que se adquirían en mi casa. Claro, libros infantiles pues era reducido, lecturas obligatorias y yo pues me iba a la biblioteca y a vivir, pero no se consumía literatura para una adolescente jovenzuela. Porque antes, a ver, tampoco somos tan mayores, pero estamos hablando de hace, por ejemplo, no sé, 15 años, y el concepto de literatura juvenil era totalmente diferente. No. Por aquel entonces todavía no existía todo esto, género de fantasy. Ahora hay un montón de literatura específicamente orientada a Antiguamente era young infantil. adult. Sí. Era o te ibas a infantil o ya te ibas a géneros específicos tipo thriller, romántica, tal. A mí me pasó exactamente igual. O eran libros para niños o ya leías libros de adultos, todavía Justo. no había nada entre medias. Bueno, pues resulta que yo me había leído las lecturas del verano obligatorias porque como me gustaba leer pues siempre iban, pero llegado a septiembre dije pues ahora no hay libro. Y claro, la biblioteca... Y ahí está la caja del... Ahí está la caja del círculo de lectores, porque la biblioteca del colegio no abría hasta octubre, mediados de octubre o así. Y entonces pues yo hice así en la librería, y saqué esto. No me preguntéis por qué. Yo creo porque lo vi pequeñito. ¿Veis la antigüedad de este libro, que es de 1970 y algo? Es vintage. Súper... Bueno, yo creo que mi aversión a leer sinopsis es porque antiguamente no había. Entonces tú te cogías el libro... No había nada, o sea, no te contaba absolutamente nada. Tú te cogías el libro así con una portada de lo más raruna, que el coso se llama Manitou, de Graham Matterson, y tú no sabías nada de lo que te ibas a encontrar ahí. Sorpresa. Sí, este libro ya era viejo, o sea, es que mirad cómo está, se deshace por todos los lados. Bueno, pues resulta que era un libro de miedo. Un libro de miedo que aquí a la señorita le dio miedo. Os cuento un poco, claro, yo hace muchísimos años que me he leído esto. No sabéis la búsqueda que he tenido que hacer por internet para encontrar una sinopsis de esto y yo recordar por qué me daba tanto tal. Bueno, allá vamos. Resulta que la señora que sale en esta portada, muy de los años 70, como podéis ver, tenía un tumor en el cuello. Ya, claro, un adolescente que te estén hablando de tumores y tal, pues en nuestra época ya era una cosa como un poco seria. Ahora digamos que pues estamos como más acostumbrados a este tipo de terminología, pero antiguamente pues no. Pero resulta que este tumor en el cuello no era tan tumor en el cuello, era un espíritu maligno americano que se le había metido dentro y le salía aquí.
Entonces, O sea, americano nativo. Como... sí, Ajá. sí. Ok. Entonces, claro, ella empezó a tener como en su conciencia a este espíritu demoníaco, maligno, y empezó a tener... Y le hablaba. Y le hablaba, sí, sí, sí. Mira, todos Esto estos es como libros... de Hostie, esto sí. Sí, como los libros que hemos comentado en los vídeos anteriores, de ahí tienen sus raíces. Sí, sí, vienen de por acá. Pues eso, entonces ella empezó a tener momentos en el que se comportaba raro, hacía cosas extrañas, porque Y ella era el como, espíritu, ¿no? claro, perdía como parte de su personalidad absorbida por este espíritu que actuaba utilizando su cuerpo, por así decirlo. Entonces, pues ella decidió ir a un psicólogo porque ella también empezaba a notarse como cosas raras y claro, tenía esto aquí y que a nivel médico pues no le daban una explicación muy clara. Entonces, pues nada, este psicólogo se hizo amigo de ella y empezó a investigar hasta que descubrieron eso, que tenía un demonio que se llamaba Manitou, que estaba aquí metido y que era un demonio que luchaba contra el racismo que había en la sociedad en ese momento y que defendía a los indígenas americanos. Entonces, pues ya os lo podéis imaginar. Me apetece mucho preguntar cómo acababa este libro. No se puede dar finales, pero os puedo decir que es un libro, claro, tiene su parte de malrollismo supremo, porque imaginaros pues una niña a lo mejor de 13 años que está pensando que aquí te sale un bulto en el cuello, que tienes un... que aún encima que es racista, y pero bueno, una fantasía. No soñabas, no tenías pesadilla luego. Yo seguramente que tendría. Yo solo recuerdo estar tocando todo el tiempo así por aquí, por si a ver si te salía algo así. O si en mi cabeza en realidad había algo que me hiciera comportarme raro, estas cosas. Pero bueno, tiene una parte muy interesante, que claro, como este espíritu, ente, ser o como lo queráis llamar, bueno, que tiene una parte para mí que es tipo ciencia ficción, hacía apología de este tipo de cosas, tiene una parte histórica que es bastante buena, por así decirlo, porque claro, te pone en situación de por qué él se comporta de esta manera y por qué está luchando por esto, ¿sabes? Es, pues no sé, como si te explican de repente que tienes un espíritu aquí que es Greenpeace, pues imaginaos. Entonces eso, después tiene una parte de investigación científica y después pues tiene la parte de terroroso. Entonces pues a mí me parece un libro como bastante completo, me lo leería ahora ni de coña. O sea, sí, no, yo pues sí. Es que yo ya lo veo así, a mí ya me da mal rollo. Pero no, ¿por qué lo seleccioné en ese momento de mi vida? No tengo ni idea, ni lo recuerdo. Pero, como veis, en casa de mis padres se ha hecho criba de libros y ese libro sigue estando allí. Así que por algo será. Nunca he hablado con ellos, pero me imagino que lo habrán leído. Y por qué lo han seleccionado ellos no tengo ni idea, porque ya veis que no tiene sinopsis. Pero igual se lo pregunto y os lo cuento en otro vídeo. En el número 3 es digamos que el segundo libro que tengo yo, pero a mí me pasa un poco como a ti. Empecé a buscar cuál era el sinopsis, pero me recordaba tan poca información que no fui capaz de encontrarlo. Entonces, en lugar de recomendaros un libro, os recomiendo al autor. R.L. Stein. ¿Lo conoces? ¿No? R.L. Stein es un autor que escribe para los adolescentes y escribe terror. El libro, yo sí que había leído varios libros de él y me acuerdo que leí como Diología, que era una chica rica pero así como mala, y su prima, bueno, pero pobre, se metían en líos. La verdad es que no fui capaz de encontrar qué libro era, pero... O sea, pasaron años y todavía me acuerdo la sensación de así como de terror, de como veis en la tele, lo típico, no abres esta puerta, no entres ahí, no entres ahí, no entres ahí. Pues este libro, este autor sabe transmitir esta sensación al texto. O sea, eso no es tan fácil. Entonces, por eso os recomiendo al autor, porque sí que sabe meter esta sensación de tensión, esta sensación de miedo al cuerpo. Pero este autor yo creo que vale la pena, ¿eh? O sea, no es igual para dar miedo a un adulto de 40 años, pero escribe bien, tiene sus cosas y da este... Sí, pillos de punta.
¿no? Sí, se te pone pelo de punta, sí. Continuamos con nuestro top, sí, en la posición número 2. Número 2, número 2-1 2-1, sí. 2-1 de Enigma. No podía traeros otra cosa que no fuera un grande. El grande. El rey del terror. Chin, 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 chin. Stephen King. El cementerio de animales. Sí. Pertenece al círculo de lectores. Es de la misma época que el libro anterior. A mí se me daba por coger Yo dije, animales, me encantan los animales, adoro animales. Oh, Dios mío, ¿existe un cementerio de animales? Pues qué guay. Yo he tenido gato toda mi vida y yo vi ese concepto y dije, pues esto tiene que estar genial. Un miedo de la leche, señores. Sí. Un miedo de la leche. Yo te apoyo totalmente. Con ese gato metido en la cabeza. Madre mía, mira que yo tenía gato, ¿eh? Tenía 2 por aquel entonces. Y yo los miraba y los adoraba y decía, ay, Dios mío. Qué miedo. ¿Cómo les pase esto a mis gatos en un futuro? Yo pensé que, no sé, que existe el cielo de los animales y que van a estar allí jugando con hilos de lana. Y este señor me mete ahí un gato zombie, chungo, que no deja de aparecer, que el niño se queda mal de la cabeza todo el tiempo por culpa de este gato, que si el cementerio, que si a la carretera. Uf. Este libro da bastante miedo. Vamos a decir, o sea, Stephen King es rey de terror por algo. Él sabe escribir muy bien el psicologismo. Ya lo hemos comentado en algún otro vídeo que él puede coger una situación cualquiera que si lo cuento yo, lo cuentas tú, te va a parecer una tontería, pero él va a saber representarlo de tal modo que te va a dar miedo durante mucho tiempo. Yo también he leído este libro cuando tenía unos 15 años y me acuerdo que me enganchó tanto. Era un libro que había prestado a alguien, a mis padres, una cosa así. Y yo me acuerdo que lo cogí, empecé a leer y me enganchó tanto que estaba leyendo, no lo podía dejar, literalmente. Y de repente ya se ha hecho de noche y de repente me levanto la cabeza y estoy en mi cuarto. Ya es de noche, solamente está encendida la lámpara de la mesilla y me acuerdo que me entró un miedo en el cuerpo de tal tamaño, de tanta escala que pasaron años. Y cuando digo años, igual 10 años hasta que pude volver a leer a Stephen King. No todo lo que él escribe es de miedo, aunque es el rey del terror. Yo me he leído Mr. Mercedes también, que es su libro más actual. Y no es de terror como esto. Creo que la serie de Torre Oscura es de fantasy. Sí, esa es fantasía. O sea, yo no lo he leído esto, pero he leído varias obras que son como de zombies, de supernatural. Otras, por ejemplo, Misery es totalmente psicología, o sea, psicología de la gente, es terror psicológico, no tiene nada que ver. Pero este libro, de verdad, él supo inventar una trama, supo inventar una historia. Y una trama muy sencilla. Sí, o sea, porque los elementos que hay aquí, poco más, es una casa, un niño, una carretera, un cementerio y un gato. Pero lo supo representar de tal manera que de verdad, o sea, da mucho miedo. Terror así que da miedo en el cuerpo. Aquí, 350 páginas, que es lo que estaba mirando. Os quiero enseñar esto porque es que es una maravilla. Mirad la super foto de Stephen King. A ver. Es fantástica. Ay, es muy joven ahí, ¿eh? Sí, claro, hombre, es que este libro es del año de la pera, no te sabría decir yo, pero bueno, ya veis que está con las páginas gastadísimas. Pues mira, 1983, yo no había ni nacido. Así que imaginaros la tendencia de comprar libros y después cogerlas de casa de mis padres, que ya veis que está el pobre todo aniquilado, pero ha sobrevivido igual que mi lectura anterior. Yo os lo recomiendo, que sepáis que me he quitado el mal libro, o sea, el mal rollo de este libro, después, cuando fallecieron mis otros 2 gatitos, adoptando un gato negro. Dije, esto a mí se me tiene que pasar. Así que mi gato siguiente ha sido negro y ya no me da miedo. Así que os recomiendo que os leáis este y que adoptéis un gatito. Y en el primer lugar, o sea, no es ninguna sorpresa porque también os traigo a Stephen King. ¡Oh! ¿Cómo no? ¿Cómo no es el rey de terror? Sí. Pero el libro de que voy a hablar se llama Apocalipsis. Este libro en inglés se llama The Stand y es como oposición,
que refleja bastante bien el concepto del libro, aunque Apocalipsis también parece un nombre muy adecuado, un título muy adecuado. Sí. El libro en cuestión tiene bastantes páginas, vamos a decir, no sé, yo qué sé, 800, una cosa así. Y se lee muy, muy rápido. Pero las primeras, digamos que 300... El espíritu de Stephen King ha aparecido en la sala. Apocalipsis. Os explico un poco por qué este libro me dio tanto miedo. Y para esto os explico de qué va. Tenemos aquí el libro se abre con un personaje, con alguien, con un soldado, con un chico que escapa un laboratorio. En el laboratorio hubo un accidente y se ha escapado un virus de gripe modificado. Y ahora todo el mundo, COVID. No tiene nada que ver, no. De Last of Us. Es que esto ahora está a la orden del día. Y luego, pues las primeras, vamos a poner 300 páginas, yo qué sé, 200 páginas, pero el primer, no sé, quinta parte del libro nos explica cómo esta persona ha hablado con otras tres, cómo le han transmitido el virus. Estas tres personas han hablado con alguien, han subido al autobús, han preguntado camino y tal. Y al final, cómo se va esparciendo este virus. Este virus como un gripe, pero tiene mortalidad de como un 90%. Y entonces nos va explicando Stephen King cómo cada vez más y más personas se contagian, más y más personas fallecen y más, o sea, nuestro mundo, el sistema de nuestro mundo como lo conocemos, cada vez se derrumba más, cada vez cosas funcionan menos y tal. Y esta parte me dio miedo con una M mayúscula. Yo leí esto antes de la pandemia de COVID, la verdad, pero me dio un miedo porque me pareció una situación tan creíble y tan real, porque ya me diréis que seguramente, o sea, en algún momento, en algún lugar del mundo, seguramente que están experimentando con alguna enfermedad, lo que sea, y factor humano siempre está ahí. Entonces, pues sí que podría pasar esto. Y sin llegar a experimentar. Mira la peste, la lepra, la viruela, Y luego, o sea, nos tocaría vivir exactamente lo mismo que pasó en este libro. Yo para poder seguir leyendo tenía que concentrarme, así tener un pensamiento ahí detrás de la cabeza, en la parte de atrás de la cabeza, pensando, es ficción, es una obra de ficción. Y así pues seguía. Luego esta parte se queda un poco para atrás y ya digamos que la población que queda, los 10% de la población que queda son inmunes a este virus, entonces ellos tienen que organizarse, digamos que volver a construir una sociedad. Vamos un poco rollo, no sé, Walking Dead o algo así, yo qué sé. Se ha escrito mucho sobre este tipo de cosas. Sí, es como una especie de Argumento, antiutopia, algo así. Pero ahí ya Stephen King introdujo unos elementos un poco más fantasiosos, porque toda esta gente se dividió, digamos, en dos campos, ¿no? ¿Por qué unos fueron a un campo y otros fueron a otro campo? ¿Y por qué este libro en realidad, el título original es Oposición? Lo descubriréis cuando lo leáis. Exacto, justo, sí. Pero de verdad, el elemento este de miedo porque es tan real, muy buena obra. Yo la verdad es que le pondría 6 sobre 5. Si tenéis miedo de tochos, porque Stephen King escribió unos libros bastante gordos. Podéis leer El cementerio de animales, que es buenísimo. Bien, pero aparte de esto, o sea, no tengáis miedo al volumen, las páginas van volando y la sensación de terror que provoca este libro vale la pena. Daría muy mal rollo que las páginas fueran volando. Eso sería en otro libro, sí.
Yo os recomiendo que si no os gusta el terror, no os leáis nada de lo que os hemos contado. Porque lo vais a pasar mal muy innecesariamente. Eso es como las películas de miedo. Solo vedlas si os gustan. Si no... No, pues no estoy de acuerdo, porque El Apocalipsis y Cementerio de Animales son obras tan buenas, tan buenas, tan buenas. Pero te pueden generar un trauma. O sea, si no estáis preparados de verdad y convencidos de que lo queréis leer, no sigáis adelante. Preparaos y leedlos, porque son libros maravillosos. Esto acabará en una película de terror sangrienta entre Violeta y yo ahora mismo. Y Eso lo sabremos en el próximo vídeo, a ver si salimos cada uno con una herida. Con ojo morado, o igual solo sale una de las dos. La superviviente de la oposición. Ya sabréis por qué, sí. Exacto. Así que esperadnos con ansias la próxima semana para saber si alguna de las dos ha sobrevivido. Y con eso nos despedimos. Como siempre, comentad que si os gusta el terror, y si os gusta el terror, pues Si qué no, libros también. habéis leído. Y como siempre, dale like, un comentario, compartid y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.